eres increíble. Todo poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo hecho majestad. Así que hoy el tema, entremos en el reposo de Dios. Entremos en el reposo de Dios. ¿Han oído hablar del reposo de Dios? ¿Cómo entendemos el reposo? ¿Cómo entendemos el reposo de Dios? Cuando al médico le dice a usted que tenga reposo, ¿qué entiendes por eso? ¿Verdad? No hacer ninguna actividad. Que lo físico pasa a un segundo plano porque necesitas recuperar tus fuerzas, ¿verdad? Porque necesitas vigorizarte, porque necesitas ordenar pensamientos, etcétera, ¿no? Bueno, esto no es lo que vamos a hablar hoy. El reposo de Dios no es el reposo físico. Entonces, es muy importante poder comprender a qué se refiere Dios con el reposo y podernos dar cuenta qué tan cerca estamos de entrar en el reposo. ¿Efectivamente ya entramos algunos al reposo o estamos lejos de entrar en el reposo de Dios? Hemos venido a través de la Escritura viendo cómo el autor de Hebreos exhorta, anima a los creyentes hebreos en ese tiempo para que estuvieran atentos a la voz de Dios. Fue la primera advertencia y exhortación. Oigan atentamente la voz de Dios. Entiendan, comprendan la salvación tan grande que Jesucristo ha hecho en sus vidas. Porque no sea que nos resbalemos y que descuidemos una salvación tan grande por no ser fieles, por no oír atentamente. Hace 8 días hablábamos de la segunda advertencia y la insistencia es en la fidelidad. Nos exhorta a la fidelidad y nos hace advertencias. No endurezcan su corazón como sucedió al pueblo de Israel, porque un corazón endurecido por la incredulidad, por la falta de fe, no alcanzará la promesa del reposo de Dios. Ahí empezaba él. ¿Cuántos de aquellos no lo lograron? Ahí está la reflexión. Y hoy, en ese contexto, continúa. Del llamado a la fidelidad, que consiste en crecer en confianza, crecer en obediencia. Fidelidad es igual a crecer en confianza y en obediencia. Si no estamos creciendo en confianza y en obediencia a Dios, estamos siendo infieles. No estamos alcanzando fidelidad. Y si somos infieles, hay mucho riesgo de no entrar en el reposo de Dios. Vamos a ver por qué. Voy a leer el pasaje de Hebreos 4, del 1 al 11, y luego vamos a ir profundizando en lo que el autor nos quiere decir. Dice el versículo 1 de Hebreos 4, por eso, temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. ¿Qué está diciendo? Allá, los que estuvieron en el desierto, escucharon las buenas noticias, escucharon el evangelio dirigido a su condición específica. Y aunque lo oyeron, ¿qué dice? No lo acompañaron de fe. Entonces de nada les sirvió haber oído. Ahí empieza a hablarnos ya a nosotros. Dice, pero los que creímos hemos entrado en el reposo de Dios, conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor juré, no entrarán en mi reposo. Ahí está citando el autor, el escritor de Hebreos, a David, que lo escribió en el Salmo 95. En mi furor juré, no entrarán en mi reposo, aun cuando sus obras estaban acabadas desde la creación del mundo. Versículo 4.
En cierto lugar se dice así del séptimo día. Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día. ¿Dónde se dice eso? En Génesis, capítulo 2, cuando está terminando su creación. Versículo 5, una vez más dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y puesto que aún falta que algunos entren, ¿qué dice? Aún falta que algunos entren en el reposo, y como aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, vuelve a determinarse un día, hoy. ¿Cuál día se determina? Hoy. Vuelve a determinarse un día, al decir después de tanto tiempo, por medio de David, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no habría hablado después de otro día, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entre en su reposo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos, pues, este es el exhorto y el llamado. ¿Qué dice? Procuremos, pues, entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Procuremos, esforcémonos, pongamos atención y entremos. Los que no han entrado y los que ya entraron, pues manténganse fieles, viviendo en el reposo de Dios. Es tremenda esta palabra. El contexto de lo que está diciendo aquí el autor, pues es la continuidad de lo que ya había comenzado hablando en el capítulo 3, hablando de esa generación de Israel que se perdió la herencia de la tierra prometida. De eso viene hablando, ese es el contexto. Israel fue hecho libre, el pueblo hebreo y los israelitas fueron hechos libres de la esclavitud de Egipto y fueron llevados al desierto para tener un encuentro con Dios. De ese encuentro con Dios, a 2 semanas de distancia, estaba la tierra prometida. ¿Pero qué sucedió? Pues que mostraron mucha dureza de corazón. Pese a que Dios había mostrado tantas señales para que pudieran salir de Egipto, y después, conforme iban avanzando en el desierto, les iba mostrando un mayor poder sobrenatural. Agua, alimento, vestido, salud, cobertura del sol, en la noche calor y luz, porque el desierto es extremoso. Sí, en el día pudieron haberse quemado. Recuerden que iban niños, ancianos, mujeres, era una multitud caminando lentamente por el desierto. Llevaban todas sus cosas, sus rebaños, sus carretas. Era una marcha lenta. Durante el día, Dios los cubría con una nube para que el sol no los agobiara. Y durante la noche, que en el desierto es extremo y se vienen temperaturas muy bajas, se levantaba una columna de fuego. Así como esos calentones que ahora hay en algunos lugares, ¿verdad? Bueno, pues era muy superior. De manera que no pasaban frío. Estamos hablando de más de 1 millón de personas caminando. Y todo el tiempo de su marcha en el desierto, quejándose. ¿Para qué nos sacaste, Moisés, de Egipto? Allá por lo menos teníamos ollas de carne cuando descansábamos de nuestras labores. Allá teníamos agua. Allá teníamos un lugar donde descansar. Nos trajiste a morir aquí al desierto. Es una constante, un constante reclamo. Otros se atrevieron a más, a decir, Dios no solamente habla a través de Moisés, lo puede hacer a través de nosotros, de su hermano, de su hermana, o de otros que querían levantar otros dioses. Es decir, fue un conflicto constante. Y el tiempo del desierto nos habla a nosotros también. Todos pasamos por tiempos de desierto, tiempos de prueba, tiempos de dificultad, así que nos habla de cómo es la vida ahora en el mundo que está con una naturaleza de pecado, gobernada por una naturaleza de pecado. Y Dios les dijo, voy a sacarlos de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida, la tierra que le prometí a Abraham. Ustedes están cerca
de que se cumpla completamente la promesa a Abraham, a Isaac y Jacob. Ustedes van a entrar a esa tierra. Ya decidí sacar a todos los que la habitan. Esa tierra está habitada, pero voy a eliminar a todos los que están allí y lo voy a hacer paulatinamente. Todo eso está redactado en el libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio. Y si finalmente ustedes tomarán esa tierra que ya se las di. Así que avancen, ¿verdad? Y resulta que Moisés decide enviar a 2 espías a la tierra prometida cuando ya están cerca, y van, inspeccionan la tierra, y regresan los 2 espías, y 10 de esos espías vienen y dicen que la tierra prometida es magnífica, traen fruto, traen pruebas de la fertilidad, de la riqueza, de todo lo que hay ahí. Efectivamente, dice, es una tierra que fluye leche y miel. Pero hay gigantes que nos veían a nosotros como langostas. Son ciudades amuralladas, tienen ejércitos, no podremos tomarlas. Si lo intentamos, acabarán con todos nosotros. Y dijeron 2 de los espías. Eso dijeron 10, y los otros 2 dijeron, no, vamos a tomarla. Ya Dios nos la dio. Todo eso que vimos, nos lo comeremos como pan. ¿Verdad? Eso dijeron Josué y Caleb. Pero fue más el ruido que hicieron las 10 voces de los que se dejaron impresionar por lo que vieron. De tal manera que desanimaron al pueblo. Si ya el pueblo estaba en una condición de que su corazón no había salido de Egipto, ya eso le agrega lo que estas voces vienen a decir, pues los desanimaron totalmente. ¿De qué nos está hablando hoy el Espíritu Santo a nosotros? ¿De dónde ponemos atención? ¿Qué voces oímos? La voz de Dios, que es la que alimenta y fortalece nuestra fe para caminar en confianza y en seguridad. ¿O estamos viendo las circunstancias? Nuestros ojos están puestos en la dificultad, en el sufrimiento, en lo que no tenemos. Nuestros oídos están atentos a esas otras voces, llenas de rumores, de inseguridad, de violencia, de desánimo, de fatalismo, de preocupación. ¿Qué estamos oyendo? Porque hay mucho riesgo. Por eso el autor viene hablando de esto. Porque dice, es muy probable que aunque ya son libres, Israel, al ser libre, es un tipo y figura de la salvación. Lo está diciéndonos a la iglesia hoy. Aunque ya son salvos, así como Israel fue libre, hay el riesgo de que endurezcan su corazón y que por incredulidad no alcancen todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Porque el corazón endurecido se debilita totalmente en la fe. ¿Y qué sucede cuando se debilita la fe? Viene el temor, viene la duda, viene el miedo. Eso fue lo que les pasó a ellos. De tal manera que les impresionó más lo que vieron, lo que percibieron ahí, que lo que Dios había dicho. Es tremendo, ¿verdad? Por eso comienza diciendo aquí el versículo 1, el escritor, temamos a Dios. Tengamos un profundo respeto, reverencia y asombro por su santidad, por su poder, y seamos fieles a su palabra. Es decir, confiemos y obedezcamos. Temamos a Dios, porque hay el riesgo de, si no, endurecer el corazón y entonces perdernos todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. No perder la salvación, porque muchas interpretaciones sobre estos pasajes creen que hablan de que se pierde la salvación. No. Israel no perdió la libertad que obtuvo cuando salió de Egipto. La iglesia de Cristo no perderá su salvación. Los creyentes no pierden lo que ya Dios les ha dado. Dios es fiel y ya Cristo ha hecho la obra por nosotros. Los que por la fe ya fuimos libres, ya fuimos salvos, permaneceremos así. Pero algo bien tremendo y que se nos enseña muy poco en la iglesia
es entender que la meta final de tu salvación es el reposo. La meta final de nuestra salvación es entrar al reposo de Dios. Allí está todo el bien de Dios. Entonces podemos ser salvos y estar caminando con un boleto al cielo, pero perdernos toda la bendición del reposo de Dios, de poder vivir desde hoy. Por eso dice el autor, procuremos entrar, porque esto es ya hoy, no es para cuando nos vayamos. La vida eterna comienza desde el momento en que somos salvos. Cuando somos perdonados, justificados por Dios de nuestros pecados, de nuestra condición de rebeldía con Dios, en ese momento comienza la vida eterna. Y comienza el viaje hacia la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida para la iglesia de hoy? Es Cristo. Cristo es nuestra tierra prometida. Cristo es nuestro reposo. Y esto se enseña poco como Dios. No se ha entendido el reposo. ¿Cómo se entiende el reposo? Pues muchos lo entienden como lo tenía Israel. Dios le estableció a Israel tener un día de reposo. ¿Cuál era ese día? ¿Se acuerdan? Sábado. 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Y ese día que descanses, todos han de congregar. Era un día para congregar a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. El séptimo día nadie hacía ninguna actividad. Dice, porque quiero que aprendan a entrar en mi reposo. Ese reposo físico era solamente una imagen, una figura del reposo espiritual que Dios había establecido. Pero quería que aprendieran, que lo fueran conociendo. Y entonces era cada sábado descansar totalmente. ¿Para qué? ¿Para qué es el reposo? ¿Para qué fue ahí el reposo físico? Para reconocer quién era Dios, qué había hecho por ellos. Estar constantemente meditando, reflexionando de la manera que Dios los había salvado, rescatado, de la manera que Dios les estaba proveyendo y de que aún les daría mucho más. Ese era parte del propósito. Y que en ese tiempo pudieran adorarlo, alabarlo, exaltarlo, reconocerlo, porque la presencia misma de Dios estaba en el tabernáculo. Él descendía para estar en medio de su pueblo. Y la convocatoria era obligatoria para todos. Obligatoria. Bueno, algunos interpretaron que así había que hacer el reposo, que había que destinar un día, porque Dios lo había dicho. Y hoy el pueblo judío lo sigue haciendo. El Sabbat es el sábado. Y ya hay otras denominaciones cristianas que celebran el Sabbat y que dicen, hay que reunirnos, no el domingo, porque Dios dijo el sábado. Una interpretación literal de que el reposo consiste en destinarle un día para reunirse, alabar a Dios y descansar. Y lo hace durante un tiempo nada más y después continúan haciendo su vida normal. ¿Sí estamos entendiendo? Otras denominaciones dicen, no es el sábado, es el domingo. El domingo es cuando hay que congregarnos. El domingo es el día de reposo. Pues no, mis hermanos. No es ni el sábado, ni es el domingo. Es Cristo. Entrar al reposo es entrar en Cristo. Vivir en Cristo. Vivir la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu se vive cada domingo. ¿Cuándo es entonces el reposo? 24/7. Así que la pregunta es, ¿ya entraste al reposo? ¿Ya hemos entrado al reposo? ¿O reposamos cada domingo? ¿O a veces ni el domingo? ¿O reposamos el sábado? ¿Te das cuenta de lo importante que es entender lo que hoy el Espíritu Santo nos está hablando a la iglesia de este tiempo? La meta final de nuestra salvación es vivir en el reposo de Dios.
No se trata nada más de ser perdonados de nuestros pecados. No se trata nada más de recibir la gracia de Dios. Se trata de vivir en ella, de tener esa experiencia de manera cotidiana. Entonces, el reposo del que vamos a hablar y del que ya estamos hablando es un estado de bendición, es un estado de plenitud. Dice el autor aquí en el versículo 2, que pese a que Israel había sido salvo y había escuchado la buena noticia, la promesa de la tierra prometida, de nada les sirvió oír esa palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. No la acompañaron con fe. A mí siempre me ha llamado la atención, o sea, a ti, estas palabras del escritor, al decir que no la acompañaron de fe. Que si tú haces la reflexión y dices, ¿cómo es posible que no creyeran después de todo lo que ya habían visto, verdad? ¿Cómo es posible? Podemos reflexionar mucho al respecto. Dios le dice a Moisés, toma tu vara, habla con el faraón y dile que libere a mi pueblo. Esa vara es tu poder, es la manifestación y la expresión de que yo estoy contigo. Y Moisés fue y varias veces estuvo delante del faraón. ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Y qué hizo Dios? Endurecer el corazón del faraón para que no liberara al pueblo. Pero el pueblo, mientras tanto, y los propios egipcios veían todas las señales sobrenaturales que Dios estaba haciendo, las 10 plagas que se presentaron. Y ante la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, fijen atención en esto, le dice, todos los primogénitos de Egipto morirán, en todas las familias. A veces el primogénito ya no era un niño, era un adulto. De tal manera que no hubo una sola casa de los egipcios, no hubo una sola familia que no tuviera un muerto, un difunto, esa noche. Todas las familias, todas las casas se enlutaron en Egipto, incluyendo al faraón. También murió su primogénito. Seguramente cuando Moisés iba le informaba a Dios de cada una de las veces que visitó al faraón, Dios le preguntaba, ¿qué pasó, Moisés? Dios lo sabía todo. Estoy ilustrando, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ya accedió el faraón después de la plaga de las ranas a soltar? No, Señor, no aceptó. Pues ve otra vez. Y ahora dile que con granizo, con langostas, voy a acabar con todas sus cosechas. Y así estuvo. Cuando iba a ser la 10ª plaga, seguramente le preguntó, Moisés, ¿ya accedió el faraón? No. ¿Le has mostrado todo mi poder a través de tu vara? Sí, Señor. Dijo, bueno, Moisés, si no lo has podido hacer con una vara de mi poder, ¿qué tal si hacemos una cena? ¿Qué tal si reunimos a todo mi pueblo esta noche? Y mientras pasa el ángel exterminador, ustedes van a estar cenando en casa. Es la última cena en Egipto. Y con una cena será vencido el faraón y los dejará libres. ¿Qué hicieron esa noche? Pues habían escogido un corderito, lo sacrificaron, pusieron la sangre en los dinteles de la puerta y entonces el ángel exterminador sabía que ahí, en esa casa, había pueblo de Dios. Y allí no hubo muerte. No hubo ningún primogénito que perdiera la vida. ¿Cómo estaba mientras el pueblo de Dios? Reunido, cenando, con pan y sin levadura y con carne asada de corderito. ¿Qué sucedió? Dijo el faraón, que se vayan. Estoy hablando simbólicamente de cómo es tan poderosa una reunión establecida por Dios. Una cena, una reunión familiar,
en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, puede más que todos los milagros anteriores. Todo esto lo vieron ellos. Pero a la hora de que entran a la tierra prometida o que van a entrar, temieron, dudaron, se llenaron de incredulidad. ¿Qué le pasa al pueblo de Dios hoy? ¿Ha oído palabra? ¿Es salvo? Pero vienen las pruebas, vienen las circunstancias de conflicto y opuestas, y empieza a haber duda, empieza a haber temor, empieza a haber preocupación, ansiedad, incertidumbre, y la fe, nuestra confianza, porque la fe es Cristo mismo en nosotros. La fe que es Cristo no sube ni baja, no crece ni decrece. Lo que decrece es nuestra confianza, lo que decrece es nuestra obediencia, nuestra fidelidad a lo que ya Dios habló. Y entonces nos puede pasar lo que le pasó a los israelitas. Les faltó la confianza, la seguridad que daba el amor y el poder de Dios para vencer todo temor. Esto está en los capítulos 13 y 14 del libro de Números. ¿Qué dijeron aquellos que sí creyeron? Los dos que sí creyeron, dice allí en Números 13:30, solo Caleb y Josué dijeron, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Solo dos demostraron una fe firme y activa, creyendo totalmente, confiando en que lo que Dios había dicho era una realidad. La tierra estaba entregada. Yo se las he dado, dijo Dios. Yo se las he dado. Dice Deuteronomio 1:21, palabras de Dios. Sube y toma posesión de la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado. No temas ni desmayes. Una palabra cortita y bien precisa. ¿Sí se fijaron? Deuteronomio 1:21. Sube, esa es la instrucción. Sube, toma posesión de la tierra que tu Dios te da. No temas ni desmayes. Ya ha sido dada. ¿Qué nos diría hoy a nosotros? ¿Qué nos ha sido dado? Nos ha sido dado todo en Cristo. La obra de Jesucristo está terminada, está consumada. Cristo dijo, consumado es. De manera que todo el bien de Dios es nuestro, no solamente la salvación. Pero necesitamos vivir, entrar en el reposo de Dios, confiando plenamente, sin dudar, sin temer, sin incertidumbres. Entonces, que no sea nuestra falta de fidelidad, sino que sea una fe firme, que es Cristo mismo en nosotros. ¿Qué sucedió con este Caleb y con Josué a diferencia de los otros 10? Porque estamos hablando aquí, por lo que dice el escritor, de lo que habían oído. Los 12 espías oyeron las mismas palabras de las que ya les mencioné aquí. Dice, pero 10 no la acompañaron de fe. Y 2 sí la acompañaron de fe. ¿Qué entendemos por eso? Que los primeros 10 no recibieron la inspiración del Espíritu Santo. Nosotros hoy recibimos la fe por el oír la palabra de Dios. Y es Cristo mismo en nosotros. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, no había esa posibilidad. Era la voz del Espíritu hablando e inspirando a las personas, llenándolas de su Espíritu para actuar. Entonces estos 10 lo oyeron, pero no recibieron la inspiración. Y estos dos lo oyeron, se llenaron de la inspiración de Dios y actuaron. Porque la fe demanda acción, una práctica, es oír y hacer. Para nuestros días esto es como escuchar el Evangelio
y tener una tierra dura, un corazón endurecido, donde la semilla cae, pero se queda encima, donde la semilla no germina. Esto es lo que está hablando. Donde la semilla germina, produce fruto para Dios. Así que la primera reflexión que podemos hacer, o bueno, parte de la reflexión que estamos haciendo es, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en las promesas de Dios? A nosotros nos habla el Espíritu hoy. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar más en las promesas cumplidas? Lo que ya hizo Dios. Y dar pasos de confianza, de seguridad y de obediencia, aunque aparentemente las cosas estén complicadas. La fe es una condición necesaria para que el Evangelio de Dios sea efectivo en la vida de una persona. Y esta fe no depende de nosotros, la da Dios mismo. La fe verdadera, que es Cristo en nosotros, no ignora las dificultades, pero confía en que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Tenemos esa certeza, ¿verdad? Dios es más grande que cualquier obstáculo, que cualquier circunstancia. Eso es lo que está diciendo el autor. Jesús es superior. Superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior al tabernáculo, superior a la ley. Es una constante en el libro de Hebreos. De tal manera que nos anima a la iglesia hoy, haciendo énfasis en que el reposo que Dios prometió todavía está a disposición. No nos hemos perdido. Eso se le dice a los hebreos, nos dice a nosotros. Ustedes no han perdido la oportunidad. Si ustedes ya creyeron en Cristo, tienen todo el potencial. Son salvos y pueden entrar al reposo de Dios. No se lo pierdan. Entremos, procuremos entrar. ¿Qué se necesita? Estar firmes en la fe. Estar firmes en la fe y confiar totalmente en Dios. Dice el versículo 3, el pasaje que estamos leyendo, Hebreos 4:3, pero los que creímos hemos entrado en el reposo. Esta es la misma promesa que a Israel. A Israel Dios le dijo, entra, la tierra prometida ya es tuya, yo se las he dado. Señor, pero está llena de gigantes. Hay murallas, yo ya se las di. ¿Qué tienen que hacer? Entrar. Aunque veas gigantes, aunque veas ejércitos, aunque veas murallas. ¿Qué sucedió con la generación que sí entró? ¿Se acuerdan qué pasó con la primera ciudad que era Jericó? A la hora que llegaron a las murallas, pues claro, no podían pasar, pero estuvieron siguiendo las instrucciones de Dios. Dieron 7 vueltas a las murallas y las murallas cayeron. Esto ya estaba hecho y dado desde antes. Así iba a ser. Pero tenían que creerlo y luego verlo. Pero ellos lo hacían al revés. El pueblo de Israel funcionó al revés. Ellos querían siempre ver primero. Ellos querían ver primero para creer. Así aprendieron. Y hoy mucha gente, así es. Primero quiero ver señales y luego voy a creer. Primero sáname. Primero rescata mi matrimonio. Primero rescata a mis hijos. Primero quiero ver la señal y después creer. ¿Y qué sucede cuando Dios ha hecho señales y la gente recibe el milagro, pero no creció en su fe? No entró. Se quedó solamente en lo superficial. Hoy por eso nos llama el Señor a que entremos, que vayamos más allá. Fíjate qué tremendo es esto. La liberación de Israel de Egipto iba a terminar, a concluir, cuando ellos hubieran terminado con todos los que ocupaban la tierra prometida. Es decir, la entrada a la tierra prometida requería esfuerzos, requería entrar en combate con la fe de que Dios estaba con ellos, para finalmente
tomar posesión de la tierra y entonces físicamente descansar. Es lo que te acabo de decir desde un principio. La salvación ya se nos ha sido dada. Es necesario caminar un proceso de confianza, de fidelidad, de obediencia en Dios para finalmente gozar de lo que ya Dios tiene para nosotros en toda su plenitud. Pero en Cristo, a diferencia del reposo físico que era la tierra prometida, en Cristo entramos al reposo desde el momento en que creemos en Él, de que le recibimos y que nosotros formamos parte de Él, de su cuerpo. ¿Cuál es entonces la obra que tenemos que hacer los que ya somos salvos? ¿En qué consiste la obra de Dios para los que estamos viviendo en su reposo, a fin de que el reposo sea pleno? En edificar su iglesia. Esa es la obra. La obra de nosotros es la edificación de la iglesia, donde Cristo es la cabeza. ¿Cómo edificamos la iglesia? Animándonos unos a otros, congregándonos para recibir palabra de Dios, creciendo en amor, creciendo en fidelidad, creciendo en comunidad. ¿Será importante entonces congregarnos? No porque el domingo sea el día del reposo, sino porque estamos creciendo en la comunión con Cristo y con la comunión en los hermanos. Y disfrutamos de ese reposo de manera plena. Fuimos diseñados por Dios para vivir en el reposo. Fuimos diseñados por Dios para vivir en comunión con Él. Sin Cristo, todo esto es imposible. Pero en Cristo, la comunión, el reposo, todas las bendiciones de Dios son sí y amén. Podemos disfrutar de ellas entendiendo lo que esto significa. Ya se nos ha sido dado. Cuando dice que Dios estableció el reposo para Israel, tal como Él lo hizo en un principio, que habla de Génesis. En Génesis capítulo 2 dice que Dios reposó el séptimo día después de que hizo su creación. ¿Estaba cansado Dios? No, Él ni se cansa, ni se duerme, ni se desmaya, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él es autosuficiente, no se cansa, ni se duerme, ni se desmaya. Así lo dice Isaías capítulo 40 y también el Salmo 121. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es entonces hoy la obra de reposo a la que Dios nos llama? Cuando dice que Dios reposó de sus obras, dice que entró en un estado de satisfacción, entró en un estado de plenitud, donde la obra estaba terminada. Dios vive en el reposo eterno. Dios habita en el reposo eterno. Desde que terminó su creación, Él habita y vive en el reposo eterno. A ese reposo es al que nos llama a entrar. No al reposo físico de la inactividad, de dejar de hacer cosas. Al reposo de plenitud. A un estado de paz, de certeza, de confianza, de serenidad, de obediencia. ¿Sí? Lo vamos captando. Así como Dios reposó, así lo hizo Cristo también. Él también reposó de todas sus obras y dijo, consumado es. Y cuando dijo el consumado es, entregó su vida totalmente. Después resucitó al tercer día. Finalmente a los 50 días, Él ascendió a los cielos. Y entonces dice, se sentó. ¿Dónde está Cristo hoy? Sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso? Está en el reposo. Él regresó al Padre en plenitud de reposo. Tú y yo estamos en Cristo, dice la Escritura, sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿En dónde estamos los que hemos creído? En el reposo de Dios. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Ya entramos, pues es el autor de Hebreos. Nosotros ya entramos, los que hemos creído, pero faltan muchos por entrar.
porque no han entendido en qué consiste el reposo de Dios. Piensan que son salvos, pero siguen viviendo como vive todo el mundo. No hay reposo en sus vidas. No hay una medida de reposo que se exprese en su estilo de vida. Viven con afán, viven con ansiedad, viven con preocupaciones, viven con angustias. No nos está hablando a nosotros, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien de aquí ya se liberó de todo eso? Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy es que podemos ser libres hoy de todo eso. Porque ya estamos en el reposo de Dios. ¿Qué necesitamos? Plena confianza y obediencia a su palabra. Y como dice el autor de Hebreos, y animarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, ser edificados en la palabra. Y aquí entramos a un punto clave que se va a tocar el próximo domingo. Cuando la palabra no mora abundantemente en nosotros, no hay fortaleza de fe. Y entonces no se vive el reposo. Estamos viendo las apariencias, como lo vio Israel a la hora que iban a entrar a la tierra prometida. Estamos viendo los gigantes, estamos viendo las murallas, estamos viendo los ejércitos. No estamos poniendo los ojos en el reposo de Cristo, que está a la diestra del Padre, pero que nos habita también a cada uno de nosotros. Jesús dijo en Marcos 2:28 que Él era el Señor del día del reposo. Yo soy el Señor del reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Por lo tanto, Él tiene la autoridad para hacernos entrar y descansar en Él. Por eso dijo en Mateo 11:28 al 30. Oye bien estas palabras. Es Cristo hablando en el tiempo de su ministerio. Mateo 11:28 al 30. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién nos va a hacer descansar? Cristo. ¿De qué? De la vida de pecado. Yo los haré descansar del Egipto que los tiene esclavizados. Los haré descansar del mundo. Tienen que venir a mí. La única manera de entrar en el reposo es viniendo a Él. Y Él los hará descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice el versículo 29, y aprendan de mí. ¿Cómo aprendemos del reposo? ¿Cómo entramos al reposo? ¿Cómo lo vivimos? Aprendiendo de Él. ¿Cómo dice? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos está dando tips hoy el Espíritu Santo. Vive con humildad. Vive con mansedumbre. Vive con fidelidad. Eso es vivir en el reposo. Eso es haber entrado al reposo de Dios. No con preocupaciones, no con ansiedades. Teniendo siempre a Dios en primer lugar. Y yo los haré descansar. Dice el versículo 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. ¿Dónde empieza el reposo? Dentro de nuestro. Hallarán descanso para su alma. Es decir, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad estará en perfecto equilibrio con el Espíritu de Dios que los habita. Eso es el reposo de Dios a que nos está llamando. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es como la ley, no es como las religiones, no es como el mundo. El mundo hoy tiene sometida a la humanidad esclava, llena de actividades. Todo el día y todos los días la gente vive a un ritmo acelerado. No hay reposo. Ni cuando están durmiendo en sus camas hay reposo. Porque aún en sueños se sigue con las preocupaciones y las ansiedades. Y muchos ni siquiera pueden dormir. Así tiene el mundo a la humanidad. Y aquel que se atreve a la inactividad, lo llaman flojo, inactivo, improductivo. Una aberración para el sistema del mundo hoy. Cuando en el reposo de Dios están todas las bendiciones de plenitud a las que fuimos llamados. Pero solo por fe podemos recibirlas.
Dice el autor en el versículo 7, el autor de Hebreos, vuelve a determinarse un día. Ese día es hoy. Hoy se determina. Puedes entrar en su reposo. Dios le habló a Israel de entrar en su reposo. David lo retomó muchos años después de que Josué había entrado a la tierra prometida, recordándole a Israel que no había entrado en el reposo. Israel nunca entró en el reposo de Dios, aunque ya estaba en la tierra prometida, porque siempre buscó primero las señales y no alcanzó a ver al Mesías que venía a darle completo reposo a su pueblo. David lo retoma y hoy lo retoma el Espíritu Santo con nosotros a través de las palabras del autor de Hebreos. Decíamos que hay una advertencia y la advertencia sigue vigente hoy para nosotros. Y el autor dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Estás oyendo hoy la voz de Dios? ¿Estamos entendiendo de qué reposo habla Dios? ¿Cuál es el reposo de Dios? Solo aquellos que lleguen a recibir plenamente el reposo de Dios permanecerán hasta que Él venga. Procuremos, pues, dice el versículo 11, entrar en su reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Y para terminar, quiero ilustrarte a través de un pasaje de la Escritura. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, hay un pasaje que todos conocemos y que lo hemos orado, lo hemos cantado, lo hemos escuchado. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús visitó a María y a Marta. ¿Se acuerdan todos de ese pasaje? Lucas 10, 38 al 42. Jesús fue a la aldea donde ellas vivían y Marta lo invitó a su casa y lo recibió. Marta salió, lo recibió y en cuanto Jesús llegó, Marta se puso activa. Sí, entró Jesús, fue y lo sentó y se puso como voladora de papantla, dice, bien activa. Y María vio a Jesús y se fue inmediatamente a sentar a sus pies, a escucharlo. Dios estaba visitando esa casa. Estaba como invitado especial. ¿Qué era lo más importante? Y esta Marta ve a María que está sentada ahí a los pies de Jesús, escuchándole, y entonces dice, Jesús, ¿cómo? ¿Cómo no le dices nada a mi hermana? Me ve que ando yo afanada y bien ocupada, y ella está allí, a tus pies. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 41 de Lucas 10. Marta, Marta, te preocupas y te afanas con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Como que muchas veces esto nos hace ruido, porque muchos estaríamos identificados con Marta, ¿verdad? Señor, yo quiero servirte. Mándame a hacer lo que tú quieras. El Señor dice, reposa, siéntate a mis pies, escúchame. Tengo algo importante que decirte. Deja todo lo que estás haciendo. Descansa tu alma. No, Señor, pero es que yo puedo adorarte, yo puedo trabajar en alabanza, yo puedo hacer muchos diferentes ministerios. Reposa.
reposa. Esa es la mejor parte. Primero es ser, experimentar el reposo y después es hacer. Pero nosotros hemos crecido en la vida de la iglesia con que primero es hacer. Estoy diciendo algo que a lo mejor lo hemos visto. Muchas personas llegan a la iglesia y después de haber sido salvos por una oración de fe, inmediatamente lo que quieren es servir. Y antes de conocer a Cristo, de tener la revelación completa, de aprender a haber vivido en su reposo, ya están en la alabanza, ya están predicando el evangelio, ya están sirviendo como edecanes, ya están en ministerios de sanidades, de liberación, muy ocupados, pero no conocen todavía a Cristo. No se les ha revelado. ¿Para quién están trabajando entonces? Eso es tremendo. A mí me ha pegado mucho este mensaje. Porque muchas veces yo estuve ahí, yo vengo de ahí, de querer hacer cosas para Dios. Cuando yo lo que quería era que entráramos en el reposo, aprendiéramos a escucharle, aprendiéramos a entender la revelación de su palabra y después poder crecer en servicio. No te preocupes, tú te afanas demasiado, le dice a Marta, pero María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué escogió María? La comunión. La más alta prioridad es la comunión con Dios y el reposo en su presencia que solamente Él puede dar. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? ¿El servicio es importante? Claro que sí. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros, pero primero es la comunión. Primero es crecer en el amor, en la comunidad y después hacer. Tres puntos quiero que nos llevemos de estas reflexiones. Que el día de congregarnos es el hoy muy importante. Es importante el domingo, claro que sí, congregarnos para ser edificados, para compartir la comunión con los hermanos, participar de la Santa Cena, recordar su sacrificio y ser llenos del Espíritu Santo. Eso cada vez que nos reunimos como iglesia. Cada vez que nos reunimos como iglesia, la presencia de Dios está en nosotros y con nosotros. Cada uno trae una medida de fe, que es Cristo en nosotros. Cada uno trae una medida de reposo con lo que ya ha entendido de Dios, y el domingo hace un alto para congregarnos, para estar reunidos y juntos crear la atmósfera de fe y del Espíritu que nos ha de bendecir a cada uno de nosotros y que puede llevar a que incluso haya milagros en medio nuestro. Así que lo segundo importante es que somos un cuerpo en Cristo y que estamos llamados a desde el reposo animarnos, edificarnos, consolarnos y corregirnos también unos a otros hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Y tercer punto, que el reposo de Dios no es solamente un día. ¿Cuándo es? El reposo es 24/7. ¿Y en qué consiste el reposo de cada día? Se caracteriza por una vida plena en el Espíritu. Una vida plena en el Espíritu. La vida plena en el Espíritu consiste en estar siempre presente. Siempre presente. Somos creados por Dios y llamados a vivir en su presente. Ese es hoy. ¿Y mañana va a ser? Hoy. ¿Y pasado mañana va a ser? Hoy. Es continuo, continuo. Y así será, porque Dios habita eternamente en su reposo. Cristo está en su reposo. Sus hijos, su iglesia, han de vivir en el reposo. Con paz, con seguridad, con libertad, libres de preocupaciones, libres de ansiedad y en todo momento siempre buscando glorificar a nuestro Dios. Amén. Vamos a estar de pie.
Procuremos pues entrar en el reposo de Dios. No un día, procuremos vivir la vida desde el reposo, todos los días, 24/7. Y pongamos todas nuestras preocupaciones en Dios. A esto se refería el apóstol Pablo, cuando dijo, por nada estén preocupados ni afanados, sino traigan todas sus cargas, sus problemas, sus peticiones delante de Dios. Y háganlo con toda oración y ruego en el Espíritu. Y el Dios de paz traerá paz, consuelo, reposo a sus almas. Y todo aquello que en fe vemos ya hecho por Él, lo recibirán en su nombre. ¿Desde dónde? Desde el reposo. El llamado pues a la iglesia hoy es a entrar en el reposo de Dios y perseverar hasta alcanzar la completa herencia en Cristo. ¿Sí? Va a haber un tiempo pleno cuando Cristo finalmente se manifieste y establezca su reino visible aquí en la tierra, pero mientras tanto ya entramos en su reposo. Los que somos salvos ya entramos en su reposo. Procuremos pues vivir en el reposo de Dios, con este entendimiento que hoy la palabra nos da. ¿Cada cuándo? Permanentemente. Es un reposo eterno. Y la herramienta más poderosa para fortalecer la fe y permanecer en el reposo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Y aquel que la recibe se llena de reposo, de paz. Amén. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos muchísimas gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que está bendecida, revelada, y hoy se nos presenta delante de nosotros, Señor, como un mapa claro, Señor, de los propósitos y planes que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que para tus hijos, tu iglesia, hay un propósito que no ha cambiado desde la eternidad y para la eternidad, que es el propósito eterno de Dios, de conocerle y de darle a conocer. Padre, ayúdanos a cada uno, a cada una, Señor, a retener la revelación de tu palabra y poder llevarla a la práctica, Señor. Que en toda circunstancia, en todo momento de nuestras vidas, cada día, Señor, podamos poner los ojos en ti. Que caminemos en la convicción y la certeza de que somos hijos tuyos, de que ya estamos en tu reposo. Que podamos liberarnos, Señor, de toda ansiedad, de toda preocupación, de todo afán. Que tengamos siempre presente que estamos en tu reposo, Señor. Ayúdanos a no estar esclavizados al pasado, ni tampoco vivir en la ansiedad de lo que ha de suceder en el futuro, sino que hoy, el presente, sea el que domine nuestras vidas, Señor. Que podamos desde el Espíritu gobernar pensamientos y emociones y dirigir nuestra voluntad conforme a tu diseño, Señor. Tú nos has diseñado para estar en comunión contigo, para permanecer en el reposo de Dios y para disfrutar de todas las bendiciones que ya están dadas, Señor. Bendiciones de provisión, de sanidad, de perdón, de restauración, de sanidad de relaciones, de libertad de toda carga. Padre, que tu obra sea perfeccionada en cada uno de nosotros.
y podamos alcanzar la unidad en la fe, tal como está escrito en tu palabra. Todo esto, Señor, hoy lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.